Bienvenidos a la siniestra saga de Jack el Destripador, una historia de terror y misterio que ronda los anales de la historia. La identidad de este infame asesino en serie sigue envuelta en ambigüedad hasta el día de hoy, infundiendo miedo en el corazón de Londres a finales de 1800. Sus actos atroces siguen siendo un escalofriante recordatorio de la capacidad de la humanidad para el mal. El escalofriante caso comienza en el difícil distrito de Whitechapel, un rincón pobre y desesperado de Londres donde la miseria y la desesperación eran algo común. Fue aquí, en medio de las miserables viviendas y callejones adoquinados, donde Jack el Destripador emergió de las sombras para desatar su brutal reinado de terror. En medio de la oscuridad de la noche, un grupo de investigadores dedicados trabajó incansablemente para llevar al esquivo asesino ante la justicia. Su búsqueda los llevó por un laberinto de pistas y pistas falsas, pero la identidad del esquivo asesino siguió siendo evasiva, y su sangriento trabajo se burló de cada intento. Las víctimas del destripador eran a menudo mujeres de la noche, atraídas por la vana promesa de unos pocos centavos a cambio de su compañía. El modus operandi del asesino era constante, una incisión rápida y mortal en el cuello seguida del bárbaro destripamiento, lo que le hacía el macabro apodo de Jack el Destripador. Las calles de Whitechapel estaban vivas con susurros silenciosos y miradas furtivas mientras el miedo echaba raíces en los corazones de los residentes. Nadie podía salir después del anochecer sin agarrar temerosamente un arma improvisada elaborada con los escombros que cubrían las calles. A medida que las noches se hicieron más largas y los asesinatos más frecuentes, un aire de paranoia envolvió a Whitechapel como un sudario. Los espantosos actos de Jack se habían convertido en espectáculos públicos, con espectadores aventurándose peligrosamente cerca de los cordones policiales, hambrientos de vislumbrar el trabajo manual del infame asesino. Las autoridades se vieron inundadas por una avalancha de cartas extorsivas que afirmaban ser del propio destripador. Sin embargo, una en particular, la burlona carta desde el infierno, contenía una prueba crucial, medio riñón humano, supuestamente perteneciente a una de las mujeres asesinadas. Surgiendo del fétido atolladero del engaño y la desesperación, había una serie de sospechosos escalofriantes, cada uno más enigmático que el anterior. ¿Podría haber sido un carnicero local con un conocimiento íntimo de anatomía? ¿O un médico de renombre cuyas manos practicadas podrían orquestar tal salvajismo? Sus rostros acechan en las sombras de la duda, alimentando los interminables debates y teorías. Incluso los últimos años no han logrado eliminar la niebla gris de desvío que encubre la verdadera identidad del destripador. En el mar de pánico y confusión, la juerga del destripador continuó. Su canto del cisne, el doble evento, en el que dos mujeres fueron asesinadas con apenas 30 minutos de diferencia, llevó a Whitechapel más hacia el abismo del miedo, el odio y la sospecha. La cacofonía de ladrar a los perros policía, hacer eco de silbidos y mil voces en conflicto finalmente condujo a un silencio casi inquietante. Los espantosos asesinatos cesaron tan abruptamente como habían comenzado, solo para dejar atrás una ciudad paralizada por el terror y tambaleándose al borde de la anarquía. A pesar de los arduos esfuerzos de la policía y las interminables especulaciones de los detectives de sillón, Jack el Destripador nunca fue desenmascarado. Su identidad siguió siendo, y sigue siendo, uno de los misterios más duraderos y tentadores de la criminología. Sin embargo, la leyenda del Destripador trascendió el tiempo y el espacio, dejando su huella imborrable en la cultura popular. Desde novelas y obras de teatro hasta películas y series de televisión, los espantosos crímenes del Destripador y el enigma de su identidad han quedado eternamente grabados en la conciencia pública. Desde entonces, Whitechapel surgió del manto del reinado de terror del Destripador y se metamorfoseó en un vecindario vibrante. La historia y la inquietante presencia del infame asesino todavía impregnan la zona, manteniendo vivos los escalofriantes recuerdos de sus grotescos actos. La escalofriante historia de Jack el Destripador sirve como un recordatorio sombrío, pero marcadamente convincente, de los peligros de los prejuicios, el obstáculo de los recursos y la inexperiencia limitados, y la incapacidad de comprender la magnitud de una crisis creciente. Un fracaso por el que, lamentablemente, varias mujeres pagaron el precio máximo. Mientras el sol se pone, arrojando su luz menguante sobre las antiguas calles de Whitechapel, uno no puede evitar preguntarse, ¿escapó el destripador del largo brazo de la ley, o simplemente se desvaneció en los turbios recovecos de la historia, su malévolo toque grabado para siempre en los anales de la sombría tradición? La ciudad de Londres ha visto su parte de cuentos horripilantes, pero ninguno tan diabólico y complejo como el de Jack el Destripador. Su historia, tejida a partir del hilo del miedo, sigue siendo una parte indeleble de la identidad de la ciudad, un recordatorio espectral de los horrores una vez desatados en estas calles históricas. La esperanza no parece extinguirse, ya que nuevas pistas y herramientas forenses dan lugar a nuevas especulaciones. La identidad del destripador, que alguna vez se pensó que permanecería para siempre como un enigma,
podría desbloquearse en los próximos años, cerrando un caso que ha perplejo a la civilización humana durante más de un siglo. Las calles de Londres siguen susurrando la escalofriante historia de Jack el Destripador a quienes están dispuestos a escuchar. Sus horribles hechos pueden pertenecer a hace más de un siglo, pero la escalofriante historia del Destripador está casi más viva hoy que durante esos espantosos días de finales de la década de 1880. La leyenda de Jack el Destripador es más que una novela policíaca, es una meditación escalofriante sobre las fallas que atraviesan la sociedad, dura e indomable, arrojando cada vez más individuos a quienes se puede imponer el título de destripador. A medida que nos acercamos a la conclusión de nuestra exploración, reflexionamos sobre el misterio perdurable de Jack el Destripador. La búsqueda de su identidad continúa, debido a la justicia esperando extinguir la siniestra marca que inscribió en la historia de Londres hace más de un siglo. La ciudad de Londres sigue palpitando, ajena a las oscuras sombras que siguen acechando en los pliegues de su historia. Sin embargo, no se puede escapar del espectro de Jack el Destripador, cuya historia todavía contribuye al encanto macabro de esta ciudad histórica y de renombre mundial. La narración no termina aquí. Mientras reine el crimen, mientras el misterio despierte nuestro interés, la saga de Jack el Destripador seguirá plagando nuestras mentes. Mientras navegamos por nuestros propios terrores modernos, recordemos las escalofriantes lecciones que la historia tiene que enseñarnos. En estos atolladeros de misterio, nos damos cuenta de que la identidad del destripador no es simplemente un punto de curiosidad, sino una cuestión de justicia. Puede que haya pasado un siglo, pero los ecos de esos crímenes brutales resuenan hasta el día de hoy, exigiendo resolución y un nombre para exigir responsabilidades. Una cosa es segura, la saga de Jack el Destripador seguirá reproduciéndose, revisándose, analizándose y reinterpretándose. Es una historia que ejemplifica la aterradora dualidad del hombre, arrojando luz sobre los rincones más oscuros de la psique humana. El cuento se cierra sobre estas palabras inquietantes: un día los hombres mirarán hacia atrás, y dirán que di a luz al siglo XX. Con estas líneas siniestras, el esquivo asesino se despidió y su identidad se perdió para siempre en el fondo del tiempo. Mientras la ciudad de Londres duerme bajo su sudario, la historia de Jack el Destripador llega a un final inquietante. Sus crímenes brutales y el misterio efervescente en torno a su personaje son un testimonio escalofriante de la curiosidad humana y del atractivo duradero de lo desconocido.